Levante su mano derecha, diga conmigo: soy lo que la Biblia dice que soy. Lo que la Biblia dice que soy. Tengo Tengo lo que la Biblia dice que tengo. lo que la Biblia dice que tengo. Puedo hacer Puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. lo que la Biblia dice que puedo hacer. Por eso, Por eso, en esta mañana, declaro que mi corazón está dispuesto. Mi mente está alerta para escuchar la palabra de Dios. Declaro que la palabra de Dios es eterna, es indestructible, es inquebrantable, tiene vida y tiene todo el poder de los cielos y la tierra. Por eso creo que hoy en mi vida sucederán cosas asombrosas, serán cosas cosas que ojo no vio, cosas que ojo ni oído ni oyó. oído yo. Estoy a punto de experimentar un milagro de Dios. Lo creo, lo creo, lo creo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a sentarnos. Aleluya. Qué hambre de Dios. Vamos a tener una jornada maravillosa. Ahora viene la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11. Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11. Dice: tengan unos con otros la misma manera de pensar, propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y en el abismo, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es palabra de Dios. Aleluya. Vamos a titularle a esta palabra el poderoso nombre de Dios. Así le vamos a titular: el poderoso nombre de Dios. La palabra que acabamos de escuchar nos dice que Jesús desde la eternidad estuvo con Dios Padre y Dios Espíritu en el cielo. Y como no había otra opción de salvar al hombre, Jesús renunció a lo que era suyo. Los ángeles le adoraban, la gloria de Dios estaba en él y con él. Nos dice el apóstol San Pablo que todo fue creado por él y para él. La adoración que toda la creación le daba al Padre, también se la daba al Hijo, a Jesús.
Sin embargo, por amor a nosotros, porque no teníamos otra forma de ser salvos, porque si el Señor no viniera, no hubiera venido, todos nos hubiéramos condenado en el infierno por el pecado adánico. Jesús dejó su trono, el que siempre ha sido Dios, el que siempre había sido adorado, el que siempre había sido exaltado, al que lo rodeaban millones de ángeles cantándole santo, 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 renunció a lo que era suyo, a la gloria de las glorias en la eternidad, y decidió dejar su trono y encarnarse en la madre nuestra y madre de la iglesia, la Virgen María. Se encarnó en ella. La palabra nos dice que el Señor decidió tomar la condición de siervo y se humilló a sí mismo en una muerte, y en la muerte más humillante que podía existir en la época, la muerte que recibían todos los criminales, que era la muerte de la cruz del Calvario. Él decidió morir por nosotros. Hebreos nos dice que Jesús aquí en la tierra tuvo toda la condición de hombre. O sea que fue totalmente Dios, pero también fue totalmente hombre. Y como hombre tuvo todas las tentaciones de nosotros los hombres. Mas nos dice Hebreos que el Señor con gritos y con lágrimas suplicaba a Dios Padre de los cielos que no le permitiera caer en pecado. Y sufriendo y llorando, aprendió a negarse a sí mismo en el pecado, convirtiéndose. Es nuestro Dios que estuvo en el cielo y ahora se encarnaba en la tierra, en el único hombre que jamás pecó. Nos dice Isaías que él no abrió su boca cuando lo atacaron. Nos dice Isaías que le jalamos la barba, que lo golpeamos y lo humillamos, pero él estaba dejándose humillar en la cruz para cargar con nuestros fracasos, para cargar con nuestra humillación, para cargar con nuestro infierno, y no tuviésemos que pagar el precio que debíamos pagar en la cruz del Calvario. Nunca pecó, ni un solo pecado cometió. Cuando murió en la cruz, Satanás creyó haber vencido. Cuando oramos en el credo, decimos que descendió a los infiernos, y allí en los infiernos Jesús se vio cara a cara con el diablo, creyendo el diablo que llegaba la hora de la muerte total de Jesús. Pero vaya sorpresa de Satanás cuando se dio cuenta que aquel que bajó a los abismos de la cruz del Calvario no tenía ningún pecado y no podía condenarle a muerte como habían sido condenados todos los demás. Pero lo más maravilloso fue que en la cruz del Calvario el Señor hizo un trueque, un cambio, y el cambio fue con el ser humano. Ustedes me dan sus pecados y yo les doy mi eternidad. Y por eso la palabra dice que todo aquel que cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, alcanzará la salvación eterna.
Aleluya. Pero lo más asombroso es que la palabra nos dice que Él le ha dado a Jesús el nombre sobre todo nombre. Y la palabra nos enseña que Él recibió el nombre sobre todo nombre, no solo por ser Dios, sino porque siendo hombre fue fiel hasta la muerte. Él ha resucitado y hoy nosotros los creyentes adoramos a Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. La Biblia dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra, en el abismo y hasta lo más profundo. Hasta el mismo Satanás tendrá que doblar sus rodillas y decir: Jesucristo es el Señor. Hasta él mismo lo tendrá que hacer. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros quizás nunca hemos doblado las rodillas ante el nombre sobre todo nombre? Porque Dios nos ha dado la vida, entre otras cosas, nos ha dado la vida con un propósito grande. Y desde ahí se desprenden todos los demás propósitos que no voy a mencionar. El gran propósito por el cual Dios nos ha dado la vida es que podamos experimentar la eternidad. Pero la palabra nos dice que nosotros jamás podremos experimentar la eternidad si no doblegamos nuestras rodillas. Y nuestras rodillas es nuestro corazón, nuestro ser y nuestra vida ante el que es el nombre sobre todo nombre. Si usted sabe que va a doblegar las rodillas de Dios algún día, hágalo aquí en la vida, de modo que no le toque hacerlo cuando ya no haya nada que hacer en el abismo. Si saben que hasta los que negaron a Jesús y que hoy están en el infierno, si saben que hasta los que se burlaron de Dios y hoy están en los abismos y nunca saldrán de allí, llegará el día en la plenitud de los tiempos que doblegarán sus rodillas y dirán: verdaderamente Jesucristo es el Señor. Hoy Dios, hermanos, nos está hablando. Y Dios nos quiere decir algo hoy. Y es que nos dobleguemos delante de Jesús antes de que sea muy tarde. Saben que el gran problema del hombre no es la muerte. El gran problema del hombre es morir sin Jesús. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos venido hoy con tantas preocupaciones? Y déjeme decirle que Dios está más preocupado por sus preocupaciones que ustedes mismos. Más preocupado. Él es el primero que quiere resolver sus preocupaciones. Pero lo que más le preocupa a Dios es su eternidad. Decía un predicador en alguna ocasión: si yo lograra hacer que personas que no creen en Dios, ateos, gente que no ha recibido a Cristo en su corazón, no salvos, cerraran sus ojos durante 5 minutos y los hiciera pensar en su eternidad, serían salvos. Hermanos, el propósito de Dios al traerme a este lugar es que les hable de la eternidad. La palabra que acabaron de escuchar nos dice que al nombre de Jesús se doblarán todas las rodillas. En algún día
en algún momento, en algún tiempo de la historia. Pero para ir al cielo, nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas a Jesús en esta vida. Esta es la única oportunidad que Dios nos ha dado, porque nunca va a haber otra oportunidad. La eternidad existe, la reencarnación no existe. Con Dios tenemos una oportunidad, que es aquí en la tierra. No sé cuántas veces usted se haya negado a doblar sus rodillas delante de Dios. No sé cuántas veces usted quizás haya ido con prepotencia a la Eucaristía, creyéndole hacer un favor a Dios. Cuando está en misa, vine a Dios y por tanto Él me tiene que bendecir. No es así. Es Dios el que le hace un favor a usted cuando usted viene a la Eucaristía, al Congreso, al concierto católico carismático. Es Dios el que le hace un favor, porque es allí donde Él le quiere regalar su eternidad y su salvación. Nosotros no somos los que le hacemos un favor a Dios. Es Dios de los cielos y la tierra el que nos hace un favor a nosotros. No es Dios el que le tiene que pagar a usted por haber venido hoy aquí. Es usted el que le tiene que decir a Dios: Señor, no sé cómo pagarte el haberme traído a este lugar. ¿Saben por qué? Porque hoy sé que al final de esta enseñanza, como dice la palabra de Dios, el Padre de los cielos hará fiesta por los nuevos que entran a su banquete, por los nuevos que entran a su reino. Alguno me dirá: Padre, pero yo he sido católico toda mi vida. Llevo años siendo católico. Con todo el respeto del mundo, yo no solo soy católico, sino que soy sacerdote de la Iglesia Católica. Y con todo el respeto del mundo, déjeme decirle que el ser católico no lo va a salvar. La religión no nos puede salvar. Una persona sí nos puede salvar. Su nombre es Jesucristo el Señor. Él es el que nos salva. Los apóstoles trataban de salvarse en la barca y con sus remos trataban de salvarse, porque los vientos soplaban, porque la marea se levantaba y no podían salvarse. Claro, la barca es la iglesia. La iglesia no puede salvar, pero el Señor que llegó a la barca fue el que los pudo salvar. Es Él el que los salva. Es Jesús el que los salva. Es Jesús el que le da la eternidad. Pero no se la quiere dar de cualquier manera. No se trata de cumplir con obligaciones religiosas. Es que yo voy todos los domingos a misa. No es eso. Sí es eso, pero no es eso. No le vayan a decir al obispo que les dije que no fueran a misa, ¿no? Me sacan de aquí volando. Le estoy diciendo y le estoy hablando acerca de su corazón. ¿Con qué corazón usted busca a Dios? El Señor nos dio una palabra al inicio. Del tamaño de tu sed será el tamaño de tu manantial. Les voy a decir una palabra que Dios tiene para ustedes hoy. Del tamaño de tu hambre de mí será el tamaño de mi bendición, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! La palabra nos muestra decenas de casos en el Evangelio de personas que no solo se postraron ante Jesús, sino ante su santo nombre. Personas que doblaron sus rodillas delante de Jesús
Y la Biblia nos dice que esas personas alcanzaron la bendición. Lucas capítulo 5 nos habla acerca de un leproso. Dice la palabra que el leproso vio a Jesús y cuando lo vio, corrió, se puso delante de él, se postró de rodillas y le dijo: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. No solo se postró delante de la persona de Jesús, sino se postró delante del nombre de Jesús. El tamaño de su necesidad de Dios era grande, pero la bendición de Dios sobre su vida fue más grande. Si usted viene con hambre, Dios le dará 2 veces de comer. Si usted viene con 4 veces hambre, Dios le dará 8 veces de comer. La palabra de la multiplicación de los panes nos dijo que sobraron 12 canastas. Porque cuando usted busca a Dios con hambre, Él no solo le va a dar lo que necesita, sino Dios le va a dar de sobra, de sobra, de sobra. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Dios mío. Dios está pidiendo una nueva generación de católicos que no solo vayan a la iglesia a hacer ambiente de iglesia, entre comillas, a verle las caras a los demás, a ver a todo el mundo, sino que el propósito fundamental de Dios con esta nueva generación de católicos es desarrollar una generación de hermanos que tengan como lo más importante de sus vidas a Dios, que amen el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca en el pueblo católico de Dios. Católicos hambrientos, católicos necesitados de Dios, católicos deseosos de Dios, católicos desesperados por Dios. Y yo no sé si esta frase me suena antiteológica, pero voy a decirla: católicos cazadores de Dios, que le busquen. Que cuando vayan a la Eucaristía digan: Señor, hoy mi prioridad eres tú. Hoy mi prioridad eres tú. Católicos como Jacob, que se encuentra con el ángel del Señor. El ángel del Señor no quería bendecir a Jacob, y Jacob le dijo: hasta que no me des tu bendición, no te suelto. Católicos que le digan a Dios y le exigan: Señor, si vengo a buscarte, yo quiero probar en mi interior que tu presencia está conmigo, quiero sentir tu presencia, quiero experimentar tu presencia. Sí, Dios está cansado de ocupar el segundo lugar en nuestra vida, o el tercero, o el cuarto. Dios está cansado de que le busquemos solo de manera ocasional, solo cuando estoy mal, solo voy a misa cuando me nace, solo voy los domingos a Eucaristía cuando me siento bien, solo voy los domingos a Eucaristía cuando me siento paz interior. Si estoy mal no voy, si he peleado con mi hermano no voy. No, Dios está cansado de ocupar el segundo lugar en la iglesia, en los hermanos. Dios hoy nos reclama el primer lugar. Dice su palabra: porque yo soy un Dios celoso y no compartiré mi gloria con nadie más. Y con todo respeto, apláudale bien fuerte a Dios. Apláudale bien fuerte. Dele la gloria. Y con todo respeto, Dios no quiere compartir su gloria ni con su pareja, ni con sus hijos, ni con sus padres, ni con su empresa, ni con su dinero.
Dios está cansado de escuchar a la gente decir: no voy a misa porque tengo que trabajar el domingo. No voy a misa porque tengo negocios. No voy a misa porque tengo una salida familiar. Yo le digo, si usted no dobla las rodillas en este tiempo de vida que le queda, las tendrá que doblar, pero ya quizás no en el cielo, mi hermano y mi hermana. Haga y doble las rodillas delante de Dios hoy, antes de que sea demasiado tarde. No espere, no espere. ¿Dónde están los jóvenes? Levanten su mano los jóvenes de 28 años para abajo. Bueno, de 30. Muy bien. Les voy a decir algo a ustedes. No esperen, como dicen muchos. Yo me convierto a los 40. Yo me convierto a los 40. Y se muere a los 39 con 364 días. Y cuando llegue allá, el día del juicio: Señor, pero mañana me voy a convertir. Sí, eso no alcanza, mis hermanos. Eso no alcanza para Dios. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por una nueva generación de sacerdotes que reconozcan de verdad el nombre de Dios. Que no solo ejerzamos funciones litúrgicas y religiosas como si fuera un trabajo estar con Dios, como si fuera una carga estar con Dios. Me tocó dar misa. No. Hay que orar por una nueva generación de sacerdotes que tengan hambre y sed del evangelio y quieran predicarle el evangelio a todo el mundo. Que anhelen que su pueblo sea salvo de verdad. Que alimenten de la palabra de Dios a su pueblo. Oremos por este tipo de sacerdotes, pero también oremos por una iglesia, para que no le quitemos el primer lugar a Dios, porque Dios quiere el primer lugar. Él no está dispuesto a compartir el primer lugar con nada ni con nadie, ni siquiera con usted mismo. Usted escoge a quién le da el primer lugar. No le estoy diciendo que no haga sus negocios. No le estoy diciendo que no tenga su empresa. No le estoy diciendo que no trabaje o que no ame a sus hijos. Pero sí le advierto que Dios jamás va a permitir que usted le dé el primer lugar a otra cosa, porque es exponerse delante de Dios. ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad de postrar sus rodillas delante de Dios? Ustedes lo leen en la Biblia. Jesús pasó por allí, nos decía el evangelio de ayer, y no pudo hacer muchos milagros porque no creían en Él. ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿Quién? ¿Por qué habla con tanta sabiduría? ¿Dónde estudió este? ¿Acaso no es este el hijo de José y de María? Y mientras la gloria de Dios la aprovechaban otros, la gran mayoría desaprovechaba el paso de Jesús. Dios no quiere eso hoy. Dios quiere la nueva generación de católicos que al saber que Dios viene, le buscan con sincero corazón. Yo no sé si usted vino hoy por obligación o vino por novelería o vino a ser sano, pero yo le digo, ante todo, que usted vino hoy por misericordia del Dios vivo, porque le ama. Le ama, le ama, le ama, le ama. Hermanos, que en la Eucaristía dicen: voy a la Eucaristía y nada cambia, nada pasa, nada sucede. Claro que nada cambia, nada pasa y nada sucede, porque quizás su cuerpo está en la Eucaristía,
pero su corazón está lejos de Dios. Su cuerpo está en la Eucaristía, pero le interesa más que el cuerpo y la sangre del Señor su reloj, o contestar el celular, o simplemente tengo que salir. ¿Dónde está tu tesoro? Estará allí también tu corazón, dice el Señor. Dios necesita y Dios clama, Dios gime, Dios Espíritu gime hoy por una nueva generación de católicos anhelantes de su presencia, que tengan como prioridad a Dios. Les voy a decir una clave, hermanos, una clave bíblica para que usted alcance el favor de Dios, la bendición de Dios. Le voy a decir una clave bíblica para que usted pueda alcanzar y experimentar esa misericordia maravillosa de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Amén. ¿Están anhelando la palabra? Segunda de Crónicas 7, 14 dice: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Esto es una promesa. Esto es una promesa. Yo sé que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y algunos dicen, no entiendo por qué me está pasando esto. Yo sé que Dios sana, no entiendo por qué estoy enfermo. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice: si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado ora y se humilla y se arrepiente de sus pecados, yo escucharé su oración, perdonaré sus culpas y sanaré su tierra y devolveré la prosperidad a su país. Si usted quiere la bendición de Dios, hermano, primero debe sanar la tierra de su corazón, primero debe arrepentirse, primero debe humillarse delante de Dios y decirle: Dios, perdóname de todos mis pecados. No es solo un rito, no es solo decir mecánicamente: por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego, etcétera, etcétera. No es un rito mecánico. Es que Dios nos está pidiendo un corazón quebrantado y arrepentido. Salmo 51 dice: porque un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias, Señor. Usted puede estar hoy aquí y puede decir: qué enseñanza tan hermosa me llegó al corazón. Puede levantar sus manos en alabanza, puede incluso hasta comulgar, pero si usted no tiene un corazón humillado delante de Dios, un corazón arrepentido, no podrá alcanzar y experimentar la bendición y la misericordia de Dios. Dios pide de usted hoy un corazón dolido. Dios necesita que usted le diga hoy: hoy sí lo reconozco, hoy sí lo reconozco, Señor, he pecado contra ti, te pido perdón, estoy arrepentido. El rey David trascendió al rito. Él no hizo una oración mecánica, sino después de haber pecado con la esposa de Urías y de haber mandado matar a Urías, la oración de David fue: misericordia, misericordia, y se postró al piso, lloró: misericordia, Dios mío, por tu bondad, lava mis culpas, perdona mi pecado, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y David lloró y se arrepintió, y la palabra de Dios nos cuenta que Dios tuvo misericordia de él y le perdonó todos sus pecados, le restauró todos sus pecados. ¿Cómo se confiesa usted delante de Dios? ¿Cómo se confiesa usted delante del sacerdote? He escuchado personas que dicen erróneamente: Padre, vengo a confesarme
para tener un poco más tranquila la conciencia. Esa no es la actitud correcta para confesarse. Yo le puedo dar la absolución, pero no sé si de verdaderamente fue perdonado por Dios. Yo lo que le diría al hermano es, si usted va a arrepentirse, si usted va al sacerdote, no le diga, Padre, es que quiero tener tranquila mi conciencia. Dígale, Padre, he pecado contra Dios, me duele haberle ofendido. Llegue con lágrimas, hable primero con Dios, arrepiéntase primero delante del Señor y luego reciba la absolución ministerial. Yo le aseguro que si Dios ve su corazón dolido, sus lágrimas, su corazón arrepentido, un milagro sucederá en su vida. La preciosa sangre de la cruz del Calvario bajará, lo purificará, lo limpiará, lo hará una nueva criatura. Déjenme decirles algo. La palabra de Dios nos dice, porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aprendido algo en mi vida ministerial acerca de la sangre de Jesús. Digan un buen amén los que lo quieren saber. Los que quieren saberlo, digan un buen amén. Les voy a decir algo acerca de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús perdona mi pasado. La sangre de Jesús lava mi presente. Y la sangre de Jesús justifica mi futuro. Lava mi pasado, porque me perdona mi pasado, porque cuando yo me arrepiento delante de Dios, ya no hay nadie que me acuse, ni Satanás, ni mi conciencia, porque cuando nos hemos arrepentido de Dios, ya no tenemos pasado, no tenemos pasado, solo tenemos el presente de la sangre de Jesús. Y dice la carta de Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos Jesucristo el Señor, quien tiene poder para lavar nuestras culpas. A mí la sangre de Jesús me ha enseñado a vivir libre de culpa, porque sé que cuando me arrepiento, ya Dios no mira mi pasado. Cuando me arrepiento, la sangre de Cristo lava mi presente. Y cuando me arrepiento, la poderosa sangre de Jesús justifica mi futuro. Es decir, cuando vaya al cielo y el diablo quiera mostrarle al Padre todos mis pecados, el Padre dirá, este documento fue anulado por la sangre de mi Hijo en la cruz del Calvario. Él se viene conmigo para el cielo. Ven y siéntate conmigo aquí en la mesa del banquete. ¡Aleluya! Ese grito de alegría para Dios. Soy un poco afónico, por eso no me sale bien. Miren. ¿Cómo es? Fuerte aplauso al Rey de Reyes. Levante su mano derecha y diga conmigo, el arrepentimiento activa la misericordia de Dios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Dios no es misericordioso cuando no se arrepiente? No estoy diciendo eso. Dios siempre es misericordioso aun cuando no se arrepienta. Pero una cosa es que sea misericordioso y otra que usted experimente su misericordia. Una cosa es sentir, saber que su Padre le ama, y otra que su Padre le dé un abrazo y le diga que le ama. Cuando usted se arrepiente, no solamente sabe que Dios perdona sus pecados, sino que literalmente siente el poder de la sangre de Jesús en su interior y el abrazo y el beso del Padre que se le cuelga al cuello como al hijo pródigo y le dice, te amo, te amo. Yo tengo mucho gozo. Yo me pongo en el lugar de ustedes, donde ustedes están. La palabra dice que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo oyeron, y quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Sabe qué hubieran hecho los profetas y los reyes del Antiguo Testamento? Donde estuvieran viendo lo que ven y oyendo lo que oyen, estarían, ¡ah! Gracias Dios. Estarían postrados en el piso arrepintiéndose de sus pecados. Hoy se levanta esta nueva generación. No solo
católicos religiosos, católicos que van a misa, católicos que practican ritos. Dios quiere católicos locamente enamorados por Cristo, locamente perdidos por Dios, locamente locos, que el mundo les considere locos. La gente se aterra allá en Quito. Todos los martes tenemos una reunión de jóvenes. Van centenares de jóvenes, no les hablo del grupito de 10 o de 20, centenares de jóvenes al templo, a la parroquia. Ya no nos va a alcanzar el lugar para recibir tanto joven, que se han arrepentido de sus pecados, han dejado los vicios, las drogas, el alcohol, y hoy adoran el precioso nombre del Dios Todopoderoso, porque han experimentado la preciosa sangre de la cruz del Calvario. La gente me dice, pero ¿usted qué hace? Yo lo único que les digo es, les hablo de Jesús el Señor. Yo solo copio lo que dice la palabra de Dios. Yo plagio en mis palabras el mensaje de la palabra de Dios. Levante su mano derecha y diga otra vez conmigo: el arrepentimiento activa la misericordia de Dios. Amén. Si usted quiere experimentar el poderoso nombre de Jesús, se debe cumplir lo que acabamos de leer en Filipenses, ¿no? Doblar nuestras rodillas aquí en la tierra. No esperemos a que nos vayamos, no esperemos a que nos muramos, y reconocer que el nombre del Señor es el nombre sobre todo nombre. Si saben que el nombre en la palabra de Dios tiene su significado especial, no es como aquí en Occidente. Nosotros le podemos poner a un chico Andrés y no sabemos lo que significa. A mí me pusieron Gustavo y nunca supe qué significaba Gustavo. Ya sé qué significa Gustavo, pero no les voy a decir. No, Gustavo, ¿sabes qué significa? ¿Cuántos se llaman Gustavos aquí? A ver. Muy bien, voy a Gustavo. Tocayos, muy bien. Gustavo es una palabra que viene del alemán Gustav y significa bastón de mando. Eso significa Gustavo. Así que mande bien en su casa, pero primero desde la palabra de Dios. Amén. Miren esto, hermanos. Los nombres en la Biblia tienen un significado muy especial, y los nombres nos hablan acerca del carácter de la persona o de lo que se esperaba que ellas fueran. Por ejemplo, Juan significa Dios es misericordioso, ¿sí? Por ejemplo, Pedro significa roca. Por ejemplo, Gedeón significa gran guerrero, o Abraham significa padre de multitudes. Los nombres en la Biblia tienen un significado especial y expresan el carácter de las personas. Pero lo más maravilloso de esta palabra de Dios que nosotros tenemos es que la Biblia tiene aproximadamente 100 nombres que describen el carácter de Dios. Voy a hablarles acerca de algunos de esos nombres para que nosotros aprendamos a conocer el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, y no solo escuchar el nombre y decir que bello, sino que ante ese nombre que nosotros vamos a escuchar, vamos a doblegar nuestras rodillas. Amén. El primer nombre de Dios, o el primero que voy a mencionar, es Yahvé Eyón, Yahvé Eyón, que significa Dios Altísimo. Significa Dios Altísimo, y esta palabra se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 18. Es impresionante lo que dice aquí. Dice así la palabra de Dios: también Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a todos tus enemigos. Dios Altísimo significa el Dios que está por
encima de todos los demás dioses, de todos los que los otros consideran dioses, de todos los dioses falsos. Solo hay un Dios verdadero, su nombre es el Dios Altísimo. Amén. Esta palabra nos dice y hace una referencia al Dios Altísimo como aquel que está por encima de los demás dioses. ¿Por qué entonces nosotros o muchos que se dicen llamar católicos, cristianos, creyentes, buscan falsos dioses? Van a la astrología para mirar su futuro en las estrellas y no saben que esto les está trayendo maldición. Van a los horóscopos y no saben que ahí hay espíritus y falsos dioses de adivinación. Van a la nueva era y reciben ataduras demoníacas por creer en las energías, en los colores, en los cuarzos. Van al yoga y en vez de orar al Dios Altísimo para que les dé descanso, acuden a falsos dioses para que a través de lo que se llama meditación trascendental logren adquirir la paz interior. Yo les digo que nada de eso les va a traer la bendición. Solo hay uno que trae la bendición. Su nombre es el Dios Todopoderoso de Israel, quien envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario.